San Lázaro, sobre este tema que, le decíamos, nos atañe a todos y por eso hemos buscado escuchar por la parte de la legislatura y también para ver otros detalles desde otro punto de vista y tratar de aclarar dudas. Le agradecemos mucho a Ramsés Pech, él es analista de la industria energética. Ramsés, primero que todo, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Preguntando aquí y tratando de acercarnos a quienes saben, y por eso le agradecemos, Ramsés, ¿qué es exactamente lo que está pasando? ¿Qué se propició ayer con esta versión? No, lo que pasa fue lo siguiente. Yo creo que hay que entender en dos conceptos lo que trasciende sobre lo del día de ayer. Ayer lo que fue, hay una variación en el cambio del estímulo que se realiza por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los combustibles. Es decir, lo que absorbe el gobierno contra lo que se le asigna a los impuestos al consumidor. Lo que vimos es que al cierre del día 19, del día de ayer, viernes, a partir de hoy, el incremento del impuesto que se va a adicionar es mayor comparado con la semana que cierra. Estamos hablando solo del impuesto, no estamos hablando todavía del precio del combustible. Entonces, ¿cómo es esto? Si se aumenta el impuesto o se cambia la manera de cobrarlo, ¿cómo no va a impactar en el aumento de las gasolinas? ¿Cómo no va a provocarlo? Bueno, ahí radica la segunda parte de la fórmula. Hay que entender que la fórmula hoy en día, en el mercado que tenemos hoy en día, y hay que aclararlo esto, no es una fórmula para un mercado abierto. Todavía sigue controlado el precio por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La fórmula donde la Comisión Reguladora de Energía y las estaciones de servicio intervienen es donde está el costo de referencia, el costo de la importación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización. Ahí va a estar el detalle hoy en día, a partir del día sábado, por la reducción, por el aumento que tenemos de los impuestos. Es decir, vamos a tener que esperar cuál es el precio de referencia que tomó la Comisión Reguladora de Energía y a partir de ahí las estaciones de servicio deberán evaluar, dependiendo de su volumen de ventas, cuánto pueden reducir ante el incremento del impuesto para que no pierdan volumen. La decisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se la ha pasado hoy en día a la Comisión Reguladora de Energía y a las estaciones de servicio. Muy bien, Ramsés, entonces, si no le estoy entendiendo mal, porque nosotros no somos especialistas en el tema, por eso acudimos a ustedes, no quiere decir que porque el IEPS se haya modificado, obligatoriamente el consumidor pues ya tenga que resignarse a que el precio aumente. Eso va a quedar en manos del precio de referencia. Hay varios precios de referencia entonces que se toman. ¿Podría mencionarnos algo de esto? Se toma, por ejemplo, hay uno que se llama el PLAT y hay que tener en cuenta que hay lo que se llama el FOB, o sea, la compra en el lugar donde venden el combustible, que en este caso en Estados Unidos o en las refinerías de nuestro país. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando importamos, que hoy tenemos el 70% de los combustibles, tenemos un sobrecosto por la importación, el almacenamiento y el transporte para que lleguen a nuestros puertos y de ahí a las estaciones de servicio. Cabe aclarar, el impuesto del IEPS, eso es un valor agregado que se le está imponiendo a los consumidores, cosa que si se pudiera eliminar, imagínate, hoy nos están imponiendo casi 3.26 pesos y la semana pasada era 2.44 para la gasolina menor de 92 octanos, que lo conocemos la magna. Quiere decir que ese dinero, si pudieran eliminar los 3.26 por cada litro, imagínate cuánto no es el ahorro que tendría la gente y tendría un mayor poder adquisitivo por los combustibles y el transporte, podría bajar el precio, porque esto es del impuesto, no es control del mercado, sino es control de la administración. Claro, claro. Ahora, escuchábamos hace unos instantes, no sé si usted pudo escucharla, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados decía que lo ve difícil porque representa un ingreso bastante grande para las finanzas de la Federación. La pregunta es, hoy tenemos un precio del barril dentro de la ley de ingresos que colocamos de $48 y tenemos los seguros de cobertura. El precio del barril promedio, hay que tenerlo en cuenta el promedio, porque el que escuchamos es el spot, el que se compra 30 días y ahí el futuro 90, pero el que utilizamos es al anual. Pudiera ponerse en la ley de ingresos del año siguiente, en 2019, en $65. Es decir, tendríamos alrededor de unos entre $15 y $18 adicionales dentro de la ley de ingresos.
Varios bancos han dado que más o menos la mezcla mexicana estaría en 65. Y otro factor importante, no sé si han podido observar, que el precio de la mezcla mexicana está por arriba del precio del Western Texas esta última semana, está arriba de $3. Entonces esto nos da un indicativo que si hacemos una reingeniería administrativa de la ley de ingresos y presupuesto de egresos, sí se puede eliminar el IEPS. Si no se puede hacer en su totalidad, poder reducir cuando menos el 50 o el 60% como muchos de los que he escuchado que están proponiendo. Por ejemplo, la gasolina convencional, la magna, el impuesto que pusieron en la ley de ingresos es de 4.59. Entonces, 4.59 pesos, imagínate, por cada vez que tú vas a llenar, si nos pusieran al 100% el impuesto, ¿cuánto dinero pierdes tú? Sí, en tu poder adquisitivo. Muy bien, Ramsés, comparado con lo que se vive en otros países, el IEPS es una situación que no se da en otras entidades, en otras naciones. Nosotros estamos sujetos entonces a un factor que los otros países no están. Sí, mira, te voy a dar un dato y yo creo que el precio de referencia, aunque a muchos no les gusta tomarlo como referencia, los impuestos en Estados Unidos en el mes de agosto eran más o menos de 17% para la gasolina y para el diésel el 17%. En donde varía mucho es en el costo de la materia prima y el costo de la refinación. En un mercado abierto te debes de basar mucho en el costo para producir ese producto y los impuestos deben de ser dentro de lo congruente. Por ejemplo, en muchos países el impuesto está entre 15 y 25% de países productores de crudo. En países que no tienen tanta producción o si es nula, el impuesto es alto porque tienen que cobrar los derechos y todos los demás. Pero hoy en México, que somos un productor de hidrocarburos, bueno, pues hoy tendríamos que estar revisándose del impuesto del IEPS, aunque nuestras refinerías no produzcan la totalidad de lo que estamos consumiendo. Caray, bueno, pues qué situación. Entonces, el Ramsés Pech, no derivado, entonces para dejarlo en resumen, si mal no le entendí, no porque se haya hecho una modificación o se haga una modificación en el IEPS, es inminente o es imposible de evitar un aumento, pero tampoco lo garantiza. O sea, puede pasar debido al precio de referencia y a otro tipo de factores, incluso el precio del petróleo. Sí, el precio del petróleo y también el tipo de cambio, porque el tipo de cambio, cuando tomas el precio de referencia, lo tenías el día 15 de octubre en 18.84 y hoy lo tenemos en 19.27 al cierre del día de ayer. Entonces, es importante tener en cuenta influye el precio del barril, influye el precio de referencia, influye el tipo de cambio y con esto le dejamos, si aumentan los impuestos el IEPS, dejamos que la estación de servicio reduzca sus ganancias o tenga que hacer unas adecuaciones para no perder el volumen de combustible que compra la gente y la Comisión Reguladora de Energía, bueno, tendría que estar evaluando qué tipo de referencia toma para que no pegue al bolsillo del consumidor. Ramsés, usted como analista, ya por último, las grandes empresas que han venido a instalarse a nuestro país, como ocurre con las mexicanas cuando van y se instalan en otras naciones, antes de invertir, antes de arrancar en un nuevo proyecto o meterse a un nicho de mercado, pues prevén este tipo de cosas y difícilmente van a amortiguar, al menos uno lo piensa desde acá, ellos una situación como estas. Entonces podríamos decir que a final de cuentas el consumidor va a terminar pagándolo. Sí, acuérdate que los costos para tener un producto final consumidor depende, ahora sí, de cada una de las partes y la forma como llega ese producto al consumidor. Nomás hay que dejar claro algo importante. Más del 95% de los combustibles, 98% de lo que se importa, hablando de las compañías, proviene de Pemex. Pemex, lo voy a comentar esto, se ha convertido en una empresa negociadora que trae los combustibles a nuestro país, como gasolina y diésel y gas propano. Lo que hacen las compañías que hemos visto, como las internacionales que han venido a instalar sus estaciones de servicio, lo que hacen hoy en día es que adicionan solamente el aditivo. Quien compra hoy en día el combustible y hace la comercialización con ellas es Pemex, y lo único que hacen las compañías adicionan el aditivo. Y es por las cuestiones de lo que tú acabas de comentar. Ellos han calculado que el problema del IEPS no les permite a las compañías internacionales traer el combustible porque no es un mercado abierto, sino es un mercado controlado. Si pudiéramos quitar el IEPS, podríamos abrir tanto el mercado para que hubiera una apertura real del costo, y ahí había una competencia, porque cada quien diría, yo para refinar cuesta tanto, para traerlo tanto. Hoy en día no se puede ante estas variaciones que tenemos con el IEPS.
Bien, Ramsés Pech, analista en la industria energética, muchas gracias, muy interesante este tema. Tenemos que aprenderle un poco más porque a final de cuentas a todos nos va a impactar en el bolsillo. Ojalá algún día fuera positivamente, aunque parece que las cosas a veces van de mal en peor. Muchas gracias, Ramsés. Gracias, Víctor, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, muy buenos días. Regresamos después de la pausa, no se vayan.